Ahora, pues vamos a pasar a la lectura en esta noche, que vamos a seguir con la carta de Judas, y vamos a leer Judas 17 al 21. Voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice: pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Padre y Dios bueno, te damos gracias por este tiempo que nos estás dando, que estás aquí con nosotros, que sabemos que contamos con tu presencia, Señor. Gracias por tu amor y tu bondad. Gracias por poder abrir tu palabra, por poderla leer y ahora que se pueda compartir, Señor. Te pedimos que tú nos hables en esta noche a través de ella. Amén. Hoy, en nuestra exposición sobre Judas, llegamos a Judas 17 al 21. Y vamos a escuchar cómo el llamado que nos hace Judas a mantenernos, a luchar por nuestra fe. Semanas atrás recordábamos la frase de Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana, que decía: aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Y recordábamos también que esta frase es la que daba la bienvenida a los visitantes del bloque número 4 del campo de Auschwitz, antiguo campo de concentración nazi. Para Judas, esta realidad de recordar el pasado, de ser conscientes de la historia, era algo importante, era algo vital, y lo viene recordando a lo largo de la carta. Y ahora, al comenzar el versículo 17, nos lo vuelve a repetir. Pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que dijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y con estas palabras, Judas nos llama, como lectores, a la labor de recordar, de no olvidar, de fijar también nuestra atención en el pasado. Y en este caso, en el pasado reciente, con el propósito de tener en cuenta las cosas importantes, de tener presente que aquellas cosas que no son buenas no se repitan. Y Judas nos recuerda que nos centremos en la enseñanza de los apóstoles. Les recuerda a sus lectores que para ellos era un pasado reciente. Para nosotros también lo es un pasado reciente, porque tiene que ver a partir de cuándo nos convertimos, a partir de cuándo empezamos a caminar en Cristo, a partir de cuándo hemos empezado a tener en cuenta la enseñanza de los apóstoles. Y de forma seguida, Judas dice y nos dice que no olvidemos lo siguiente, que no olvidemos que ellos les advirtieron, refiriéndose a los apóstoles, que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida es satisfacer sus malos deseos. Y es a partir de ahí, con la brusquedad del versículo 19, las lecciones de Judas sobre la historia que llegan a su fin. Lo que nos quería enseñar o que tuviéramos en cuenta en relación a la historia, pues aquí llegan al final. Y nos dice una última vez cómo reconocer a estos enemigos del Evangelio. Dice en el versículo 19: estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales, porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Judas es consciente de la importancia de no olvidar, que recordar la historia es uno de los mejores remedios de Dios para despertar a su iglesia
en la tarea de luchar por la fe, con el propósito de aprender, de no volver a pasar por determinadas situaciones, de andar como Dios quiere que andemos. Es un desafío al cual enfrentamos todas las generaciones, no solamente sus primeros lectores, no solamente nosotros hoy, sino todas las generaciones de creyentes. Cuando Judas coloca su punto al final del versículo 19 y de alguna manera se detiene para dejar secar la tinta, está convencido de que sus lecciones de historia están adecuadamente fijadas en el corazón y en la mente de sus lectores. También confiamos que lo que Judas nos ha enseñado hasta ahora se esté fijando en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque es a partir del versículo 20 que encontramos a Judas firmemente plantado en el presente. La mirada de Judas de alguna manera se ha desplazado y como resultado la carta está girando en cuanto a su contenido. Ahora se está fijando en el hoy. A partir de este momento tiene Judas una cuestión en mente. Y por decirlo de alguna manera, fija los ojos en nosotros, fija los ojos en sus lectores, en nosotros hoy, para decirnos de forma clara y urgente lo que significa luchar por la fe y cómo hacerlo, y cómo llevarlo a cabo. Después de haber explicado claramente de por qué hay que estar en guardia, de por qué hay que luchar por la fe, vuelve el propósito central de su carta, que explicó en el versículo 3, que voy a leer de nuevo. Queridos amigos, con gran anhelo, tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. En esta sección, a partir de estos versículos, Judas llega al propósito principal de su carta, que es dar a sus lectores instrucciones positivas sobre cómo, en la situación que se encuentran, en el momento que están viviendo, deben seguir luchando por la fe. Por eso, Judas vuelve a dirigirse a ellos como amado. Algunas versiones traducen hermanos, amigos, aludiendo a lo que son en Cristo. Recordemos el versículo 1. Y aludiendo también lo que son para él mismo. Judas es consciente de las verdaderas dificultades por las que están pasando, de las situaciones complicadas que están enfrentando y van a afrontar. Y de alguna manera, dirigiéndose a ellos como amado, vuelve a expresar el vínculo que tienen con Dios y con Él. Y les está diciendo que Dios está con ellos, que no solo les escribe una carta de consejos distantes, sino que está con ellos también, que sabe lo que implica esa lucha, que Él está luchando con ellos, que está junto a ellos, que vale la pena, pero que sobre todo son amados de Dios. Amado fue utilizado 4 veces por Judas, que vivió en una época en que los amados de Dios realmente estaban necesitados de consuelo, de amor, de cuidado, hombres y mujeres que estaban realmente en el fragor de la batalla. Y aferrándose a la palabra amado, pues obtendrían fuerza para perseverar en medio de las dificultades. Y es de esa forma que nosotros también, recordando, sabiendo que somos amados por Dios, es lo que nos renueva, nos da las fuerzas necesarias para seguir en nuestro día a día en la batalla por la fe. Porque necesitamos la convicción
clara de que Dios nos ha salvado, de lo que somos en Dios, de que realmente Él es el que nos sustenta, el que nos ama, el que nos cuida. Así que, de esta manera, podríamos decir que los primeros lectores de Judas, nosotros hoy, estamos preparados, esperando lo siguiente que Judas nos tiene que decir. ¿Tenemos ganas de escucharlo? ¿De saber lo próximo que Judas quiere decirnos? Por un lado, se les ha recordado la veracidad de los apóstoles y ahora se les ha recordado que son amados en Dios y que están preparados para seguir luchando por la fe. Leemos en los versículos 20 y 21, dice: pero vosotros, amados, edificando en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. La gran pregunta de Judas está ahora ante nosotros, aparte de la importancia de recordar qué significa luchar, contender por la fe y cómo podemos hacerlo. En estos versículos está hablando, son claritos, son sencillos, está hablando de edificarnos, de orar, de conservarnos en el amor de Dios, de permanecer en el amor de Dios y de esperar, de confiar. Podríamos decir que estos 4 puntos tienen la misma fuerza, por igual. Pero si vamos a la gramática griega, según David Helm, en la lista de cosas que Judas nos llama a hacer en estos versículos 20 al 21, la palabra conservado es la única que aparece como imperativo. En otras palabras, es el único mandato de Judas. Los otros elementos de la lista de instrucciones de Judas son lo que se llama participio, lo que significa que gramaticalmente hablando dependen de la frase conservaos, permaneced. En esencia, el llamado de Judas en el versículo 21 a conservarnos, a mantenernos, es el centro de gravedad, es el eje principal de todo lo demás que se dice en estos versículos. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Conservaos, manténganse en el amor de Dios. Así que, a partir de la gramática, podemos decir con confianza que si queremos contender, luchar por la fe, tendremos que aprender a conservarnos en el amor de Dios. Y para saber qué significa eso, no podemos hacer nada mejor que recordar las palabras de Jesús en Juan 14, versículos 15, 21, 23 y 24. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras. Esta es la respuesta que obtenemos de Judas. Contendemos por la fe guardando los mandamientos de Jesús. Contendemos por la fe, defendemos la fe, luchamos por la fe, viviendo bajo su buena palabra, sometiendo nuestras vidas a Él en todos los aspectos. ¿Qué significa guardar la palabra? Judas ya había dado 2 ejemplos de lo que significa no guardarlo. ¿Lo recuerdan? En el versículo 6 habla de la actitud que tuvieron los ángeles que se rebelaron contra Dios, haciendo lo que ellos querían. Por tanto, la sumisión a Dios y a su palabra es uno de los significados. El rebelarte es no estar haciéndolo. El segundo ejemplo que nos da es cuando nos habla de Caín, Balaam y Coré, que los vemos por ejemplo, en el versículo 13, ¿no? Y vemos que esta gente, como maestro, lo que están haciendo es rechazando
la palabra de Dios, empapándose de sensualidad, de avaricia, fomentan y desprecian cualquier autoridad eclesial, división y queriendo hacer lo que ellos hacen. Y aquí vemos dos ejemplos en el contexto más amplio de Judas, que nos informan sobre la conservación, cómo mantenernos en el amor de Dios. Y con ello hemos visto a Judas como pedagogo. Amados, sabréis que os guardáis en el amor de Dios por aquello de lo que se están guardando, por aquello que no están haciendo. Y hay una tercera forma de entender lo que significa contender, luchar. Y hablábamos del significado que tienen estos versículos en la gramática griega. Hablábamos lo que implican también en el contexto más amplio de la carta de Judas, pero también es importante entenderlo a la luz de nuestra vocación como creyentes, porque de esa manera nos ayudará, nos motivará a seguir permaneciendo en el amor de Dios. Y para ver la vocación que tenemos como creyentes, vamos a volver al versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo. He leído según la Biblia de las Américas. Parte del llamado del cristiano es que estamos siendo guardados para Jesucristo. Y cuando llegamos a comprender lo que significa esa realidad, pues eso nos da también la libertad, la motivación para seguir manteniéndonos en su amor. Y vamos, para explicarlo, que creo que es muy fácil poderlo entender, vamos a usar la analogía del matrimonio. En generaciones anteriores, los votos solemnes de una novia incluían las palabras: ¿prometes guardarte solo para él mientras ambos vivan? Y la futura novia respondía sí. Y ella se unía al novio con una lealtad indivisible porque estaba convencida que él la amaba de una manera decidida. No tenía ningún problema en guardarse para él porque se sabía amada por él. De hecho, sabía que todo el tiempo había sido guardada para él. De la misma manera, debería de ser hoy también en nuestros matrimonios, de la misma forma, con esa convicción, con esas promesas. Y de la misma manera, la Iglesia, como amada por Dios, está siendo guardada para Jesucristo. Él es nuestro novio. Y la verdad increíble es que Él ya ha puesto su amor decidido y eterno en nosotros, en personas como tú y como yo. Pues debemos someternos a ser amados de este modo, guardándonos solo para Él. Y lo que quiero recalcar es ese privilegio que tenemos al mantenernos en el amor de Dios. Y esto no es algo que hagamos para alcanzar el amor de Dios o para merecer nuestra salvación. No nos salvamos guardándonos a nosotros mismos. Más bien, como su novia prometida, nos esforzamos por guardarnos, porque estamos siendo guardados, amados, cada día por Dios para convertirnos en la novia de Cristo. Y celebramos con Él el gran banquete de bodas, para poderlo celebrar cuando estemos con Él en la eternidad. ¿Necesitamos más motivación que esta? Entonces, ¿qué significa guardarnos en el amor de Dios?
Vimos que a nivel gramatical lo que Judas nos quiere decir es que guardemos los mandamientos de Cristo, que vivamos en total obediencia a Él. En el contexto de toda la carta de Judas es que nos mantengamos alejados de cualquier rebelión, de cualquier pecado, de cualquier cosa que produzca división también. Y en tercer lugar, como cristianos con una vocación santa, nos llevamos hasta la muerte a la luz del preciado privilegio que nos corresponde, la unión eterna que nos espera ese día, el saber, el guardarnos para Él, porque somos amados por Él. Y es a partir de aquí que Judas habla de orar, de edificar, de esperar, confiar. El orar es un reflejo de conservarnos en el amor de Dios, claramente. El orar implica hablar con Él, el contarle cosas, el saber, el tener esa convicción de que nuestras cosas le importan, el poner en sus manos nuestras limitaciones, nuestros no puedo más, nuestras frustraciones, nuestros sueños, nuestros propósitos, el poner en sus manos las personas que nos importan, familia, cónyuge, amigos, personas que no conocen a Dios, el buscar, el orar por otro, el orar también con otro, el orar como iglesia. Por ejemplo, como hacemos los martes por Zoom a las 6:30. La pregunta es, ¿tienes esta rutina? ¿Tienes este hábito? ¿Tienes una lista de oración? El no hacerlo habla de alguna forma que tenemos una pata que cojea en nuestra lucha de conservarnos en el amor de Dios. ¿Y cómo resolverlo? Pues ir a por ello. Buscar esos espacios donde poder orar de esta manera. Segundo lugar, habla de edificar. Edificar habla de construir. Y es evidente que tiene que ver y que es en relación a los demás. Habla de nuestras relaciones en la iglesia, en los ministerios, en el trabajo, en el deporte, en la familia, en el matrimonio, en nuestras conversaciones, en nuestros mensajes de WhatsApp, Signal, etc. Es muy fácil destruir, es muy fácil tirar. Yo recuerdo que con mis hijas, cuando jugábamos pues, a los bloques de madera o a los legos, tardábamos un montón en montar algo. Y había una edad que les encantaba tirar lo que se había montado. No digo que nos encante, pero sí tenemos una facilidad para poder tirar aquello que se ha construido con mucho esfuerzo. Cuando reprochamos, cuando ponemos en evidencia, cuando alejamos, cuando queremos poner a los demás en su sitio, cuando nos queremos vengar, todos son formas de no edificar, de no construir, sino de tirar. La pregunta es, ¿estás siendo de bendición en tus relaciones? ¿Estás edificando? ¿Estás aportando? El no hacerlo habla de que otra pata o una pata cojea en nuestra lucha de conservarnos, de mantenernos en el amor de Dios. ¿Cómo resolverlo? Pues ponernos delante de Dios, reconocer, pedirle que nos ayude a ser de bendición para otros y caminar en esta dirección. No esperes a mañana. Y en tercer lugar, habla de esperar. Y esperar en este contexto, como vimos el domingo, tiene que ver con confiar. Confiar en las personas, confiar en las promesas de Dios. Tiene que ver con mirar más allá de la alambrada y ver lo que somos en Jesús. Y de esa manera poder ver a los demás y ver las circunstancias que estamos viviendo también en Cristo.
como las ve Él. La pregunta es, ¿conoces promesas? ¿Las estás haciendo tuyas? ¿Las recuerdas? El no hacerlo habla de alguna pata que cojea en nuestra lucha de conservarnos en el amor de Dios. ¿Qué poder hacer? Pues empieza a conocer promesas de Dios, hazlas tuyas y trata de vivirlas confiando en Él. Y para todo esto, si queremos no cojear de alguna de estas patas o de las tres, sino caminar en esa dirección, debemos de estar expuestos a la palabra. Por ejemplo, teniendo un tiempo diario con ella, dejando que te hable, dejando espacio para que el Espíritu Santo te transforme por medio de ella, leyéndola, orando, aplicando esas promesas que nos permiten confiar. Otra manera, por ejemplo, es participando de los cultos de la iglesia, escuchando lo que Dios nos está diciendo como pueblo suyo, siendo parte de un discipulado, compartiendo temas de oración, abriéndote a otros hermanos, dejando que te hablen, dejando que la palabra te hable en ellos también, en un discipulado, grupo de hogar, en una célula, estudiando y capacitándote también para servir mejor, sirviendo y dejando que Dios te edifique por medio de otro, y también que tú puedas edificar a otro por medio de los dones que Dios te da. Estoy seguro que se te ocurren también otras maneras de estar expuesto a la palabra de Dios. Me gustaría que cuando me encuentres me las puedas compartir, me puedas decir, oye Pepe, esta también es otra manera de estar expuesto a la palabra de Dios. Me encantaría escucharte, porque de esa manera podemos hacer que sea así para ti y para mí, que realmente nuestras vidas ardan en esa lucha por mantenernos en el amor de Dios, por defender la fe, y que no vivamos ni un día sin esa llama. ¿Realmente queremos luchar por la fe? ¿Estamos escuchando a Judas en estas exposiciones conforme a su carta? Entonces, recuerda la enseñanza de los apóstoles. Mantente en el amor de Dios por siempre. Y ese es nuestro deseo y nuestra oración. Padre, te damos gracias, Señor, por ti y por tu amor. Padre, gracias por lo que tú has hecho en Cristo, porque es por Él que llegamos a ti, que somos tus hijos, que podemos tener una relación personal contigo, que sabemos que vives en nosotros y que andas con nosotros. Gracias porque somos tus amados, por edificarnos en el Espíritu Santo. Guárdanos, Señor, de divisiones, guárdanos de desobedecerte, de pecar, de buscar nuestros propósitos, y ayúdanos precisamente a edificar, a construir. Ayúdanos a mantenernos en el amor, en tu amor, contigo y unos con otros, Señor. Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal? Ha valido la pena, ¿verdad? Tiene sentido el haber estado este tiempo juntos, y más sabiendo que Dios ha estado en medio de nosotros y que estamos en Él unidos, en su amor, en su bondad, en su gracia. Vamos a leer en 1 Tesalonicenses 5, 9 al 10, unos versículos para terminar este tiempo. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Que el Señor permita que estos versículos sean una realidad, que estemos confiando, esperando en Él, y que estemos también alentándonos y edificándonos unos a otros
como hemos sido desafiados tanto en la predicación como en estos versículos. Que Dios los bendiga.